vieja idea de la militancia de a pie, tiene un peso, con entusiasmo y con ideas, sigue existiendo en el Frente Amplio. Portavoz del descontento ante ciertas posiciones de Tabaré Vázquez durante las últimas elecciones internas, Constanza Moreira lleva adelante desde su banca en el Senado un respaldo crítico al tercer gobierno del Frente Amplio. Ahora con menos presencia en los medios, esta doctora en ciencia política ha venido cuestionando en los últimos meses la proporción del gasto en defensa, la agenda de la política exterior del gobierno, la ortodoxia en materia económica y la inversión proyectada en la ley de presupuesto para la Universidad de la República. Este perfil cuestionador, sin embargo, lo sostiene en relativa soledad desde que sus aliados electorales hicieran rancho aparte luego de las elecciones de octubre. Aún así, y para sorpresa de propios y extraños, Moreira logró aumentar su caudal electoral en las elecciones municipales de mayo, obteniendo ediles en 9 de los 19 departamentos del país. Senadora Constanza Moreira, bienvenida a Primera Vuelta. Hola, gracias. ¿Por qué el bajo perfil en materia de apariciones públicas en el último tiempo? Porque en la campaña electoral se la veía en la televisión, en la calle, escribiendo en los diarios y sin embargo ahora parece tener un perfil más silencioso. ¿Por qué? No lo sé, no administro mucho mi salida en los medios, pero bueno, hemos gastado una buena cantidad de tiempo después de las elecciones de mayo en descansar de la campaña electoral, que para mí fueron 2 años prácticamente, en armar el movimiento Casagrande o el grupo político Casagrande. Eso llevó bastante tiempo. Y bueno, luego estuvo la instalación del gobierno y allí se desarrollaron otros perfiles y otras presencias. Así que para mí está bien, pero no mido mucho cuándo salgo mucho, cuándo salgo más, pero imagino que luego de la campaña electoral la visibilidad bajó, sin duda. Estaba quedando como la única gran voz disonante dentro de la izquierda, se relegó para no complicarle la vida al gobierno. Bueno, no quiero complicarle la vida al gobierno, eso es evidente. Mantengo mi voz crítica, mantengo mi protesta, pero no está en mi ánimo complicarle la vida al gobierno, que ya bastante complicada la tiene. Por eso el mayor silencio, quizá también. No hubo una intención de eso, pero sí creo que el gobierno necesita respaldo crítico, pero respaldo al fin. El Frente Amplio, luego de la salida de Mónica, también quedó bastante malherido. También a eso le dedico una parte de mi tiempo, a ir a los órganos de conducción del Frente Amplio, a estar allí en el secretariado y bueno, dar desde allí el apoyo que se pueda, pensando que quizá en la próxima elección interna se puedan recomponer un poco las cosas. Y bueno, el panorama también ha sido un poco complejo para el gobierno, complejo para América Latina. Ha sido un año intenso. Y bueno, del que vamos saliendo ahora con esta votación del día de hoy del presupuesto en general, que la votamos solo los Frente Amplistas, y un presupuesto chico, ¿no? Un presupuesto con un aumento de unos 1.200 millones de dólares en 15.000 millones de dólares, que es el presupuesto nacional, así que estamos aumentando un 10% para el periodo. Ahora vamos a profundizar en eso. Ahora, este comienzo tumultuoso, con ruidos entre el Ejecutivo y la fuerza política, el Frente Amplio, en temas como la esencialidad o la agenda de la política exterior, ¿puede explicar esta fuerte caída en la aprobación de Tabaré Vázquez en las encuestas? Porque es la primera vez en lo que va de los gobiernos frente amplistas que la desaprobación es más alta que la aprobación. Sin duda. Yo creo que hay 2 desaprobaciones distintas metidas en ese promedio, ¿no? Una es la desaprobación de los propios y la otra me parece que es la desaprobación de esa popularidad que un presidente gana en lo que no es su electorado, que es el electorado blanco y colorado o el electorado de menor identificación política relativa. ¿Y por qué digo? Porque uno siente la crítica de los propios, pero también se le han hecho críticas muy duras a Tabaré por ceder a los grupos radicales. Estoy pensando en palabras que escuché hoy, por ejemplo, en la discusión de presupuesto. Críticas por haber salido del TISA. O sea,
En realidad, la caída de popularidad de Tabaré, que hay que ver, ¿no?, cuán sistemática es. Por ahora tenemos un par de datos, hay que tomarse un poco de calma. Es de aprobación de gestión, ya no de popularidad. Claro, pero me parece que viene por los dos lados, por la insatisfacción de los propios en relación a... ¿Y en qué cosas insatisfacción de los propios? Bueno, la educación generó mucha insatisfacción, todo lo que fue el conflicto de la educación. Y bueno, creo que esa insatisfacción también derramó sobre la propia educación, porque cuando uno mira el porcentaje de votación en blanco que hubo para la elección de los directores del CODICEN, también se llama reflexión sobre qué está pasando allí, en un conflicto donde además hay divisiones, ¿no? La Federación Uruguaya de Magisterio acepta la cláusula del Poder Ejecutivo respecto a salarios y ajustes, secundaria no, es decir, hay toda una situación complicada allí que no tiene solo que ver con dinero, y sin duda el decreto de esencialidad fue como echar un bidón de gasolina. ¿Solo los temas de la educación genera insatisfacción en los propios o hay otros temas Bueno, también? yo creo que hay dos insatisfacciones también distintas, mezcladas. Por un lado, tengo la impresión de que los medios de comunicación, la manera como se releva la opinión de los voceros políticos de los partidos opositores y del Frente Amplio, siempre va a destacar el malestar, lo mal que estamos, los conflictos, la crisis. O sea, hay una explotación del mensaje del malestar hasta la náusea, que me parece que no le hace mucho bien a la autoestima uruguaya, y además es la explotación del conflicto por el conflicto. Esa es una de las cosas por las cuales uno sale a la prensa o no sale a la prensa, ¿no? Si está dispuesto a explotar un conflicto, lo repicarán hasta el cansancio, si no, no. Y allí no importa la inteligencia de los argumentos ni las verdades de nada. Entonces, por un lado está esta explotación del malestar y por otro lado hay un sentimiento de desasosiego producido por un escenario regional menos favorable y por un escenario económico donde el crecimiento ya no es ni 6% ni 5%, sino es 2,7%. Entonces, me parece que también la restricción económica, la debilidad del gobierno brasilero, que haya ganado Macri en la Argentina, más las críticas sobre Venezuela, o sea, también se va creando un clima de opinión donde, bueno, los gobiernos progresistas estamos un poco en el banquillo de los acusados. ¿Y cuánto de estos tropiezos iniciales tienen que ver con la conformación del gabinete de Tabaré Vázquez? Y bueno, la conformación del gabinete no fue muy feliz en los términos que se ha analizado bastante, y es que es un gabinete de personas cercanas al presidente, pero que no necesariamente detentan poder político de grupos o sectores. No es un gabinete del Frente Amplio, es un gabinete que responde básicamente a Tabaré Vázquez. Es un gabinete de viejas figuras frente amplistas. Uno piensa en Rossi, o en Murro, o en Marita, María Julia Muñoz. Entonces, creo que es un gabinete de viejas figuras frente amplistas. Posiblemente haya necesidad de un recambio allí para el año que viene, que es además... Si sigo el método Tabaré, nunca leí el libro, pero seguramente hay un método allí, posiblemente se augure un recambio de gabinete para el próximo periodo. Sin embargo, Tabaré Vázquez dijo a voces que pensó en un gabinete para 5 años. Tengo mis dudas. Puede ser que lo haya pensado. Pero los cambios de gabinete sí son recomendables. Urge que cambie de opinión el presidente en ese sentido. Bajo ciertas circunstancias, no está mal hacer un cambio de gabinete. Bueno, yo misma propuse que Huidobro no debería seguir al frente de la cartera, así que ahí ya tengo una discrepancia con una manera de resolver el gabinete. Pero bueno, todos quienes integran un gabinete saben que son fusibles de una situación política, ¿no? El gabinete no se arma por lealtades personales, ni cumpliendo deudas ni promesas, sino que se arma para dar cuenta de una situación política, y si esa situación política va cambiando, se cambia el gabinete. Pero Daniel Martínez tampoco tiene un gabinete que refleja exactamente el peso de los sectores, y sin embargo le está yendo muy bien, o sea que... Ahora, ¿un cambio de gabinete para qué? ¿Para ir hacia dónde? Bueno, pero es mi muy humilde opinión, yo creo que habría que reemplazar el gabinete por un gabinete más joven, más dinámico, apostar a esta renovación generacional de la que tanto se habla y tampoco se practica, también a través de las figuras ministeriales. Eso ¿Y cambio de políticas también? Bueno,
si uno mira lo que es el presupuesto, el presupuesto que estamos aprobando hoy, el 40% del presupuesto se va a educación y el otro 14% del presupuesto se va a cuidados. Entonces uno creo que ahí tiene que pensar en tener una educación fuerte y tiene que pensar en un MIDES fuerte, ¿no? Digo, por mencionar dos de los pilares centrales del presupuesto, si yo tuviera que pensar racionalmente qué es lo que tendría que reforzar en un presupuesto cuyo incremento se va casi todo a gasto público social, sería en las carteras sociales del ministerio. O sea, educación, desarrollo social y defensa serían las claves. No digo con esto que esté aconsejando un cambio en educación, pero sí en defensa, sin duda en defensa. Además el ministro Huidobro es un ministro muy ausente, no en la prensa, donde declara mucho, pero en realidad todo el debate presupuestal estuvo sobre Menéndez. Tampoco es muy ausente para el mando militar. Él parece puede ser, pero en mi práctica parlamentaria, donde vemos a los ministros muy frecuentemente, Huidobro es una figura ausente, yo diría que totalmente, de lo que es además su propia casa, que es el Parlamento. Allí es Menéndez el que va llevando las políticas del ministerio y bueno, también un grupo de frente amplistas que están allí en el Ministerio de Defensa y algunas cosas, vamos a reconocer, que parecen encauzarse, la reforma de la caja militar, el no O sea que usted dice Huidobro se tiene que ir. Sí, Huidobro se tiene que ir. Bien, ahora, en la discusión presupuestal, ¿jopearon a la bancada de senadores del Frente Amplio? Porque todos los cambios parecieron darse en diputados. Yo creo que allí, entre una cierta intransigencia del MEF para la reasignación de créditos presupuestales, concretamente nosotros buscábamos algún refuerzo presupuestal para la Universidad de la República, que todavía lo estamos buscando, refuerzo presupuestal para la Corte Electoral, que todavía estamos en vías de ver cómo se resuelve este asunto, de que bueno, la Corte tenía un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para transformar las horas extras en compensadas. Bueno, no lo voy a explicar porque es muy largo, una solución para la Corte Electoral, un refuerzo de rubros para todo lo que es el sistema de justicia, pensando en la implementación de la reforma de la justicia. Eso quedó por el camino, se lanza para el 2017. A mí me hubiera gustado que la reforma de la justicia entrara junto con el Sistema Nacional de Cuidados, aunque ya sé que para el ciudadano común es difícil entender qué es lo que tiene eso de importante, pero me hubiera gustado que entrara en este presupuesto, no entró. Entonces, primero creo que en diputados pasaron cosas un poco graves. Y con esto me refiero al veto que interpusieron algunos diputados frente amplistas sobre artículos del presupuesto. Esto no está bien. No está bien, a ver, en el sentido de que cuando nosotros tenemos que medir la acción que hacemos, la acción ética, la acción práctica, la acción política, deberíamos pensar, si todo el mundo actuara como yo actúo, ¿cómo sería el mundo? Bueno, si los diputados pensaran 2 segundos sobre esto, se darían cuenta que si todo el mundo actúa en función de sus propias convicciones y preferencias, simplemente no existiría gobierno, ni bancada, ni disciplina, ni nada. Entonces, ese es un antecedente difícil, no porque se vaya a producir, sino porque son todas malas señales. Y también es mala señal cómo se produce la deserción del voto de los diputados. Para defender los cuarteles en 33 y en Maldonado, es raro, ¿no? ¿No será que actuaron así porque no tienen cargos en el gabinete, como se sugirió en algún momento? Yo no tengo cargos en el gabinete y no actúo así, ¿verdad? Pero se habló de eso. Usted, que está en el Parlamento, sabe. Sí, pero si son esas las razones, son malas razones. No puede haber una razón para anteponer mi visión. Soy un voto en 50 sobre la visión de los otros 49. Voy, doy las luchas y bueno, y cuando las pierdo yo. Estoy de acuerdo con los diputados en que se los debe escuchar. Y tienen que tener la capacidad de llevar sus argumentos hasta el final. Pero es raro escuchar diputados del Frente Amplio defendiendo a los militares, ¿no? Y bueno, he escuchado tanto Frente Amplista defender a los militares que ya a mí no me extraña nada. Pero en todo caso, me parece que pasó eso. El MEF fue muy intransigente y dijo que no, y no, y no, a unas muy humildes reasignaciones de gasto que nosotros proponíamos para atender sobre todo a los organismos del 220. O sea que sí, los senadores quedamos muy entrampados entre la intransigencia del MEF y aquello de que el acuerdo se había cerrado en diputados, de que el acuerdo se había cerrado en diputados.
Y bueno, en particular en lo que tiene que ver con la bancada de senadores, en muchos temas la seguimos peleando todavía, incluso con algunas cosas de fiscalías civiles, pero bueno, están algunos senadores de la 711, del grupo de Sendic, Marcos Carámbula del Partido Comunista y yo. Hemos trabajado juntos una cartera de temas, algunos todavía están abiertos y otros no, pero nunca los senadores, bueno, nunca no, desde que yo estoy hasta ahora, que son 5 años, vi dejar a los senadores con menos capacidad de decisión que en este presupuesto, lo cual no es bueno tampoco. Le invito a hacer una primera pausa. En base a los debes que usted señalaba en el primer bloque, a los claroscuros de este presupuesto, de lo que también conversábamos, ¿puede decirse que el gobierno de Tabaré Vázquez, este segundo gobierno, es menos de izquierda que el de José Mujica? Sí, bueno, en algunas cosas sí. En política exterior no hay duda, ¿no?, de que ha habido un cambio de orientación importante, a pesar de que, bueno, allí con el TISA hubo como esta consulta de Tabaré Vázquez a su fuerza política, que eso le debe haber sacado algunos puntos de popularidad, pero fue bueno para el Frente Amplio. Y bueno, ahí tenemos todas estas complicaciones, las declaraciones de Almagro sobre Venezuela, el contexto regional que va imponiendo otra lógica de mirar el contexto latinoamericano, el triunfo de Macri. O sea, en política exterior yo diría que desde el punto de vista de la orientación política general, porque después en las cuestiones concretas es distinto. Quizás haya menos cambio en el sentido del funcionamiento del Mercosur. Bueno, nuestra entrada al Consejo de Seguridad, ¿no?, también nos coloca en una posición complicada. Somos muchos que tenemos muchas críticas con respecto a la necesidad del ingreso de Uruguay al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿No vale la pena? Yo creo que nos colocan en una situación de comprometimiento grande con Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿por qué? Esto, y bueno, Estados Unidos sigue siendo la potencia imperial financiera, comunicacional, no económica, y militar del mundo. Y bueno, el Consejo y Naciones Unidas, por más que haya allí algunos actores con capacidad por las presiones que podría ejercer Estados Unidos. Sí, total. Y bueno, para empezar, por las presiones que se ejercen sobre las misiones de paz. Nosotros tenemos unas misiones de paz muy de observación y ayuda humanitaria, pero el hecho de participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos está colocando ante la necesidad de definir otro tipo de participación de nuestras misiones de paz, que aumentarlas. No, y serían bastante de mayor potencial agresivo que las que tenemos ahora, que son, hay unas mantenimiento de la paz. Claro, hay unas cláusulas, la cláusula 5, la cláusula 6. Usted dice que Uruguay, 6. por ejemplo, podría integrar alguna misión de combate directamente. Sí, lógico. Está sometido ahora a tomar una cantidad de decisiones que antes no tomaba. Estamos como ahora, la del Estado Islámico, por ejemplo. Como la del Estado Islámico, todos unos compromisos que para el Uruguay estaban... ¿Y qué opina usted de los dichos de Denis Noboa sobre que Uruguay debería votar a favor de una coalición que combata al Estado Islámico? No, yo creo que eso es relativamente desafortunado. Me parece pero insisto, está en el marco de unos problemas en los que nos estamos metiendo no por opinar, sino estructuralmente por ocupar ese lugar. Quiere decir que antes hay que pensar qué es lo que gana el Uruguay ocupando ese lugar. Brasil tuvo una discusión, porque Brasil luchó con los gobiernos de izquierda por ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un poco por la pretensión de jugar en la mesa de los grandes. Claro, pero el gobierno se está poniendo una soga al cuello, dice usted. Sí, yo creo que el gobierno no, que Uruguay... A ver, Uruguay tuvo una tradición internacional de vigilancia de los derechos y las reglas y tuvo una buena tradición histórica en este sentido. Yo creo que sí, que nos compromete. No quiere decir que no podamos en cada uno de esos compromisos reaccionar adecuadamente, pero nos compromete y nos compromete sin darnos nada a cambio. El gobierno lo está promocionando por todos lados. Sí, ¿no? Pero a mí no me gusta. Ahora,
¿Macri tiene propuestas progresistas o usted lo ve neoliberal y de derecha? Se lo pregunto porque habrá escuchado al presidente Tabaré Vázquez, que hace pocos días dijo que muchas de las propuestas que hizo el candidato y el presidente electo Macri en Argentina forman parte de una concepción progresista. Yo no sé cuáles son las concepciones progresistas de Macri. Todo lo que veo de Macri me asusta un poco. Sus declaraciones completamente irresponsables en materia de la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela, antes de saber si las elecciones en Venezuela van a terminar siendo o no complicadas. Las elecciones en Venezuela son el 6 de diciembre. Bueno, su declaración sobre Venezuela, la propia Dilma Rousseff le dijo, mire, la cláusula democrática se aplica sobre hechos consumados. Luego, yo creo que Macri es un hábil político, pero para mí representa el retroceso de la política latinoamericana llevada a cabo por los pobres de América Latina, por los Chávez, por los Mujica, por los Evo. Es un empresario rico. Esa política latinoamericana, América Latina la vivió durante décadas, durante siglos. Entonces me parece un retroceso enorme. Y luego, para los que teníamos gran simpatía por lo que fueron los 12 años del periodo kirchnerista, con sus luces y sus sombras, ¿no? Como todo. Bueno, el triunfo de Macri, que fue un triunfo ajustado, Macri la va a tener muy complicada, tiene un Senado con mayoría acá, tiene una Cámara de Diputados dividida, tiene muchos gobernadores de la oposición, le cuesta armar. Y esa ¿no? es una mala noticia para el Uruguay, una Argentina convulsionada. El Uruguay, bueno, está acostumbrado a una Argentina convulsionada, pero, a ver, estaba revisando los diarios antes de venir para acá y veía unas declaraciones sobre Macri. Ahora, ¿al Uruguay le va a ir mejor que con los K, con Macri? Esa es la gracioso, pregunta. porque vi esas declaraciones y digo, pero ¿quién en su sano juicio puede afirmar que al Uruguay le va a ir mejor con Macri que con los K? Porque habían, desde que Moody le dio un grado, ¿no? Aumentó su confiabilidad o el grado inversor por triunfar Macri, cosa loca, porque los problemas estructurales de la Argentina son los problemas estructurales de la Argentina y su acceso a crédito siempre va a estar debilitado, a menos que se confíe en Macri porque se confía en Macri. No veo ninguna señal que indique ni que el relacionamiento con Macri sea mejor que lo que fue con los K, ni tampoco de que el hecho de que Macri triunfe va a mejorar las dos situaciones estructurales complejas de Argentina. Su situación económica compleja y su situación política, porque venimos de 12 años donde hubo una mayoría, ¿no? El proyecto K tenía muchos problemas, pero era lo más parecido en este sentido, no en otros, al proyecto del Frente Amplio, un partido o un movimiento político que tiene mayorías propias, que tiene una lideranza, un liderazgo claro, que tiene un proyecto, que va para adelante, que compra conflictos, que me parece que fueron 12 años de eso, y eso lo hacía parecido a Brasil, a Bolivia, a Ecuador, en fin, ¿no? La audacia, la capacidad de comprar conflictos, la mayoría propia, la construcción de relato. Y ahora pasamos a otra película, ¿no? Donde no va a ser tan fácil construir un relato, donde la situación económica es complicada. Pero cuando miraba todas las declaraciones de auspicio por la venida de Macri, me parecía increíble. Ahora, se ve que ese relato no estaba muy bien construido, porque por algo perdieron los K. Y bueno, perdieron por muchas cosas, hay desgaste, por más que uno tenga un relato bien construido. Perdieron la presidencia, pero no perdieron todo. Y bueno, y también no tenían un candidato que estuviera a la altura de ese relato, ¿no? Porque Scioli no era un candidato ideal para ese relato. ¿Por qué el Frente Amplio se niega a discutir sobre Venezuela en el Parlamento? No se niega. Usted fue la única que se largó cuando el Frente Amplio decidió no abrir flancos en el debate. El Frente Amplio decidió no abrir la discusión Mieres. por una razón. Usted incluso tuvo que pedir permiso para hablar. Yo ni pedí permiso porque me habían aludido y dije, voy a contestar la alusión, basta. Y eso cualquiera tiene derecho, ¿no? Porque además me habían apuntado con el dedo. Acá hay una posición incómoda en la que se siente el Frente Amplio en relación a Venezuela. Por un lado, no es que el Frente Amplio no tenga críticas a la situación de Venezuela, entonces por aquí y por allá aparece una preocupación sobre las proscripciones en Venezuela, o aparece una preocupación sobre los dichos de Maduro, o bueno, aparece una preocupación porque asesinan a un líder opositor, pero
por otro lado, la izquierda uruguaya no quiere bailar al son de la música de Pablo Mieres, de Bordaberry o de Javier García sobre Venezuela. Ahora, solo por eso entonces no condena, digamos, a algunos episodios graves que suceden en Venezuela. Graves, digo, según Naciones Unidas. Bueno, a ver, me llegó el otro día un mail que decía todas las cartas que Almagro no mandó, ¿no? No sé quién lo hizo. Entonces me puse a revisar en ese mail y a chequear la información de todos los dirigentes políticos asesinados en América Latina entre el 9 de junio y el 11 de noviembre. Y bueno, hay una decena de dirigentes pero no vamos políticos a hacer un ranking asesinados. de dirigentes políticos asesinados. Pero no hay ninguna declaración de Naciones Unidas y hay pedidos, hay un dirigente indígena que lo matan en Honduras, hay un pedido ante la Corte Interamericana de la OEA. No es que el mundo esté quieto, lo que quiero decirle a los muchos o pocos que nos escuchan es que América Latina está llena de dirigentes políticos pero eso asesinados. justifica que el Frente Amplio, por ejemplo, no hable de este opositor asesinado en la declaración del viernes pasado. Lo que digo, bueno, esa de la decisión de la mesa política del Frente Amplio, sí, la leí. Lo que digo es que el Frente Amplio no da esa discusión en el Parlamento porque le dice a Pablo Mieres, no, mira, no vamos a considerar este asunto grave y urgente para tratarlo hoy. Vos lo querrás hacer, pero nosotros no. Y nosotros tenemos la mayoría para decir sí o no. Queremos considerar eso en el Parlamento. Eso fue lo que sucedió. Está bien, pero usted admitirá que en el Frente Amplio hay dos visiones sobre lo que pasa en Venezuela. Bueno, pero justamente ese día, quien había argumentado por la moción de no considerar como grave y urgente una declaración sobre Venezuela había sido Michelini, que había sido uno de los más críticos. Es decir, se usó al más crítico en relación a la situación de Venezuela, a Michelini o al O sea que el Frente Amplio no quiere exponer sus diferencias sobre Venezuela frente a la mirada de los blancos colorados y el Partido Independiente. No, lo que no queremos es... no queremos hacer un voto de condena a Venezuela, eso es clarísimo. Yo no lo quiero hacer y creo que la inmensa mayoría de los frente amplistas no solamente no lo quieran hacer, sino que siguen respaldando al gobierno de Venezuela hasta que señales de deterioro político grave inclinen la balanza hacia cambiar su lealtad para con el proceso venezolano, que es una lealtad retribuida además por el gobierno de Venezuela hacia el Uruguay, porque el gobierno de Venezuela fue muy solidario con Uruguay. Entonces, hasta que no hayan fuertes señales políticas en contrario, nada moverá al Frente Amplio. Está bien, pero el asesinato del secretario general de un partido opositor, ¿no es una señal grave para ustedes? Bueno, insisto, hay muchos asesinatos políticos de secretarios de partidos opositores, algunos a manos de sicarios, otros no se sabe, otros están investigando. Lo que a mí me parece que hace Almagro, y en esto es mi discrepancia, hace dos o tres cosas que yo no comparto. La primera es que está en la Secretaría de la OEA y vamos a recordar que la OEA casi cuando le hacen el golpe de Estado a Chávez está a punto de reconocer al gobierno entrante. Así que la OEA tampoco es que las tiene todas consigo. Casi, no lo hace. Está la Secretaría de la OEA por apoyo de Mujica. No, por supuesto, y por apoyo del Frente Amplio y porque él fue muy destacado defensor de los derechos humanos en el Uruguay, además. Yo no voy a desconocer la trayectoria de Almagro, ni una parte de las razones que le asisten a su preocupación. Me gustaría que esa preocupación fuera además extensiva a países como Colombia, como Perú, como Honduras, como Guatemala, donde hay asesinatos a periodistas, a dirigentes políticos, no digo todos los días, pero permanentemente. ¿Qué pasa? Como la OEA un poco dragoneó, por usar un término muy antiguo, que tú que sos joven no lo debes conocer, pero bueno, cortejó esa idea de un cambio de Chávez por un golpista, las relaciones de la OEA con Venezuela no son las mejores ni mucho menos. Entonces la declaración es poco diplomática para alguien que viene de la diplomacia. Y luego, entre la cantidad de cosas que dice en esa carta que envía a Venezuela, porque aquí Venezuela no deja entrar a la OEA para su observación electoral, yo creo que tendría que haberla dejado entrar a la OEA, como a la Fundación Carter. ¿No hay nada para ocultar? Lógico. Además, las misiones de la OEA han estado siempre presentes, por lo menos en las elecciones venezolanas que yo recuerdo. En esa carta
Almagro dice algunas cosas complejas, cuestiona el sistema de asignación de bancas en Venezuela. Pero el sistema de asignación de bancas en Venezuela es el sistema, es decir, cómo se traducen los votos en banca. Eso es un problema del régimen representativo. Eso no está para ser cuestionado por un secretario general de la OEA. Y luego directamente atribuye la muerte a una responsabilidad, ¿no? Esto es lo último, me parece, del gobierno venezolano. Y eso ya es muy grave, ¿no? Ahora, ¿qué Eso pasa? ya es muy ¿Almagro grave. entonces sucumbió a la presión de Estados Unidos en la OEA? Bueno, a ver, el lugar, dicen los norteamericanos, tienen una frase muy, muy norteamericana. Dice, el lugar donde estás parado es el lugar donde estás sentado. El lugar desde el que hablas siempre es el lugar desde el que estás sentado. Entonces, es muy difícil estar en la Secretaría General de la OEA y no tener una perspectiva de este tipo. Es la OEA, finalmente, es la OEA. Es la OEA quiere decir, son dos Américas, que es como una América y media, ¿no? Por eso América Latina quería tener sus propios organismos, la UNASUR, la CELAC. Pero luego, es verdad, Almagro dice, creo que él mismo ha ido perdiendo en todas estas discusiones, más lo disparate que le dice Maduro, digo, todo se va degradando mucho. Y la verdad, el resultado general es todo malo para las elecciones del 6 de diciembre. Eso es lo que a mí me preocupa, que uno tiene que, si uno quiere impedir que haya una irregularidad en una elección, si uno quiere velar por un proceso electoral y no lo dejan entrar, bueno, no puede echar más leña al fuego, porque llega un momento... Pero tampoco va a permanecer callado. Pero esas elecciones del 6 de diciembre están ahora completamente contaminadas por estas declaraciones. Y no, si uno Pero dice, más allá de estas declaraciones, ¿usted ve que la democracia en Venezuela es saludable? tiene cosas que sí, tiene cosas que no. Venezuela ha realizado más elecciones que cualquier otro país de América Latina. No me gusta la militarización del proceso cívico en Venezuela. A mí no me gusta porque no me gustan los militares, pero bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas han adquirido un rol superpoderosas en Venezuela. Superpoderosas, sí, superpoderosas. Creo que también lo son en Cuba, ¿eh? La izquierda estas cuestiones no las discute, pero yo sí, para mí es... La injerencia militar en la política democrática es indeseable. Pero bueno, en Venezuela no tiene ni siquiera el gasto militar que tiene Colombia, ¿no? A ver, si las Fuerzas Armadas venezolanas son muy activas y muy, entre comillas, celosas guardianas del proceso cívico, ¿qué serán las Fuerzas Armadas en Colombia? Por decir, las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en Chile, ni le cuento. O sea, me parece que la izquierda no, este tema de lo militar y lo político no lo tiene bien resuelto, a mi juicio. Pero lo que puedo decir sobre Venezuela, siempre van a ser cosas contradictorias. Lo que no voy a dar nunca hasta ahora es una posición de condena a Venezuela. Yo creo que... Incluso cuando Maduro habló de régimen cívico-militar. Qué horror, eso fue un error. En aquella... Le pararía los pelos de punta a la izquierda acá en Uruguay, ¿no? No, pero además a ver, cuando estábamos en el Parlamento yo también dije, quisiera poder interpretar a Maduro como diciendo esto, porque también la prensa había sacado la noticia como que Maduro decía, desconoceremos el resultado de las elecciones en Venezuela. Digo, no, calma, ante la posibilidad de un Parlamento mucho más dividido, que es una posibilidad muy cierta si uno mira las elecciones en Venezuela, Maduro lo que dice es, no se imaginen que a pesar de tener un Parlamento dividido o aún un Parlamento en minoría, nosotros no vamos a seguir gobernando, vamos a seguir gobernando. Creo que básicamente esto es lo que quiere decir, pero lo dice de tal forma que pone los pelos de punta al universo democrático, sin duda. Le invito a hacer una nueva pausa. ¿Qué representa para usted Mujica en estos tiempos, luego de su pasaje por la presidencia y en este rol actual donde ya anuncia que no será candidato a nada? Una estrella de rock. Mujica es el hombre que sale por el mundo y despierta el amor de las multitudes, ¿no?
el que va al campus de la UFRJ, y los UFRJ es la Universidad Federal de Río de Janeiro, y los jóvenes lo reciben alborozados, y los japoneses escriben, y es como una especie de popstar. Sin embargo, la relación suya con ese popstar ha sido tumultuosa, por decir poco. Sí. Bueno, yo diría que ahora no hay relación en absoluto. Se dejaron de vincular, digamos. Sí. ¿Y Fernández Huidobro qué representa para usted? Ay, Fernández Huidobro es como una expresión de Galeano, el hombre que se transformó en el otro, en esa dinámica de opresor y oprimido, de preso y carcelero, de, no sé, toda esa construcción del vínculo, torturador, torturado, bueno, donde los héroes se sienten héroes, pero son víctimas y son abusados, y bueno, él termina defendiendo a las Fuerzas Armadas, pero defendiéndolas con convicción, ¿no? Yo siento que las defiende con convicción de su rol y de su importancia, y bueno, y allí hay una especie de mezcla del pensamiento de que las Fuerzas Armadas sirven para protegerse del enemigo imperialista, no sé, todo me parece muy loco. Y bueno, y creo que nada, que las Fuerzas Armadas tienen que reformarse. No se han reformado, no han experimentado ninguna reforma sustancial desde el fin de la dictadura para acá, en parte porque conservaron poder, ¿no? No fueron como las Fuerzas Armadas argentinas, que fueron diezmadas por una guerra terrible, como la Guerra de las Malvinas. A la uruguaya, hay una ley de defensa. Hay una ley de defensa, muy bien. Ahora se intenta cambiar la caja de jubilaciones y pensiones. Se intenta, eran parte de lo que usted reclamaba. Gracias al Ministerio de Economía. Hay que reconocerle cosas al MEF, ¿no? Allí el déficit de la caja militar es tan gigante, que un país que necesita hacer ajustes, bueno, si le quiere reclamar a las empresas públicas 1% de su recaudación para colaborar a las arcas del Estado, está muy bien que le reclame su parte al Ministerio de Defensa. Hablando de cambios, de transformaciones, ¿por qué fracasó el cambio de ADN de la educación? Esa idea de apuntar a una reforma. ¿Se puede decirse que fracasó ese cambio de ADN? A ver, ¿qué quería decir Tabaré Vázquez con el ADN? Hay un ADN de la educación que lamentablemente cambió hace mucho tiempo, cuando la educación dejó de ser autónoma. La educación antes era como la Universidad de la República, tenía sus propias autoridades, se elegía, luego vino la ley Sanguinetti, y bueno, a pesar de que luego el propio Sanguinetti impulsó otra ley que le devolvió cierta autonomía, la educación tiene autonomía constitucional, porque los organismos de la educación terminan decidiendo los planes y programas. Eso es muy bueno. Sobre eso hay una gran tensión del poder político, que siempre le quiere decir a la educación lo que tiene que hacer. Y luego yo creo que en el último periodo, paradojalmente, aunque Mujica dijo más educación, hubo como un efecto boomerang sobre la educación que terminó siendo muy demonizada, ¿no? La educación, los docentes. La gente está harta de los docentes, eso lo escucho muchas veces. Si yo soy docente, a mí me duele terriblemente qué sería el mundo sin los docentes. Y eso, todo ese malestar con la educación, que también tiene impacto sobre los gremios de la educación, impiden ver las cosas buenas que van pasando, que no son pocas en la educación, pero nadie hace una evaluación positiva de la educación. Ahora, ¿no da la sensación con la renuncia de Fernando Filgueira a la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura que quedó sin rumbo el gobierno en materia de educación? No. ¿No percibe esa sensación? No creo. Creo que Fernando Filgueira, a quien conozco y aprecio, tenía algunas ideas sobre la educación, pero las ideas de Fernando Filgueira o las ideas de María Julia Muñoz nunca podrán ser plasmadas sin un apoyo de la ANEP. Y en esa así pulseada, es como funciona la educación. Ahora, en esa pulseada entre Neto, el presidente de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, y Filgueira, ¿usted cómo se posicionaba? ¿De qué lado estaba? Por decirlo así. Yo, estaba más cerca de Neto que de Filgueira, sin duda. ¿Por qué?
Y bueno, porque con Fernando hemos discutido estas cosas bastante tiempo y bueno, yo tengo una visión más defensora de la autonomía de la educación, no considero que sea negativo el papel de los gremios, lo que creo es que la izquierda debería apostar más a eso, creo que la educación no debe ser controlada por el poder político, O sea sino que la tiene visión que de tener... Filgueira era más tecnócrata. Sí, sí, creo que Filgueira es de las personas que más saben sobre la educación en el Uruguay. En ese sentido, me parece que no nos podemos dar el lujo de perderlo. Me parece que... ¿Pero qué representa? ¿Qué visión representa? ¿Representa una visión tecnócrata, como le decía recién, una visión en contra de la autonomía? No, no sé, eso habría que preguntárselo a él. Creo que es una visión un poco desconfiada de la política. Y sin política en la educación no se puede hacer nada. Entonces, no es que nos resignemos a la política, sino que con la educación hay que hacer política, pero en el mejor de los sentidos. Yo tengo la impresión de que también todos, Fernando, todos hemos derivado en una especie de desesperación loca para que los gurises terminen en el secundario, en una incomprensión profunda de dos cosas que la izquierda tenía claras antes. La primera es que la educación es la educación para la libertad, no es la educación para la mano de obra, la educación para insertarte en el mundo capitalista. Ese es un valor más importante que eso. Y bueno, eso, ¿para qué futuro educamos? Todos aquellos pensamientos de la vieja izquierda, de Reina Reyes, yo creo que tienen... El maestro Soler tiene algo, ¿no? Cuando él habla hay allí un registro de las viejas preocupaciones por la educación que siguen siendo las mías. ¿Cómo educamos? ¿Para qué educamos? ¿Cómo fundamentar el pensamiento crítico? ¿Y la otra cosa que no tiene claro la izquierda? Parece que la izquierda no tiene claro eso, que son los fines de la educación. Y luego no tiene claro que si los gurises no terminan el secundario, la culpa no la tienen los docentes. No es que los docentes no tengan su parte de responsabilidad. ¿Tampoco el sistema? Es el sistema en su conjunto. El sistema, o sea, no puede ser que para cambiar las horas docentes, por decirte algo, ¿no? Cueste tanto hacer una transformación en el sistema de elección de horas. Todo se vuelve defensivo, ¿no? Los gremios se vuelven defensivos, entonces se vuelven defensivos de sus derechos y no se puede cambiar nada. Y por otro lado, desde el lado del poder político, entonces empieza esa enemistad con los gremios, pero no es ese el problema. A ver, todo debería resolverse acercando a las partes, pero bueno, al final la cuestión parece que estriba en decir quién tiene el poder, cuando lo que deberíamos justamente en la educación es escuchar más, escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes, volver a hacer los congresos educativos, ¿no? Donde más o menos todos escuchen, sin hacer falsas promesas, sin que todo derive de si gano 30.000 pesos dentro de 2 meses o 30.000 pesos en el 2019. Ahora empieza el diálogo. ¿Es una visión muy inocente también de los problemas que rodean a la educación? Esa de que se escuchan entre todos y que... Es una visión de un docente, ¿no? Yo soy docente y bueno, tampoco los docentes... ¿No es demasiado romántica? La visión de que en la educación todos deben escucharse. Sí, es una visión de la... No, es una visión de la política como diálogo. Ahora iba... Porque ya hubo un congreso de educación. Hubo. Y sin embargo las cosas siguen igual o peor que antes. ¿En qué sentido igual o peor que antes? No, digo, en el sentido de que no se concerta determinadas cosas para la educación. Habrá visto que renuncia el número 2 del Ministerio de Educación y Cultura, renuncia el director de Educación, algo pasa, algún ruido atraviesa el gobierno. Bueno, creo que las dos renuncias están vinculadas, ¿no? Es una misma renuncia, me parece. La de Mir y la de Fernando Filgueira se producen muy entrelazadamente, hay luego un cambio allí. También hay un equipo de educación, está Neto, está Celsa Puente, bueno, está Alex Macei. O sea, yo para mí que los veo pasar por el Parlamento, digo, hay un equipo de gente que ha sobrevivido a los problemas de educación en los últimos 6 años. No digo que sean los más competentes, pero hay un equipo allí. Me preocupa enormemente, de cualquier manera lo digo, que la mitad de los docentes no hayan votado a sus directores y bueno, y que de ese resultado hayamos terminado con un director colorado, no porque sea colorado, sino porque qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces,
puedo ser cualquier cosa menos ingenua en la educación. Lo que me parece que a prepo es como lo de la esencialidad. A prepo en la educación no se consigue nada. ¿Cómo interpreta que un asesor y amigo del presidente, como es el presidente de CUTSA, Juan Salgado, sea algo así como la voz autorizada del gobierno en temas vinculados a sus intereses comerciales, como es el caso Uber, la aplicación de transporte? Bueno, imaginé que iba a venir alguna pregunta sobre Salgado y justamente sobre eso no quería expedirme. Cualquier presidente tiene derecho a consultar a las personas que quiere. Obviamente no me gustó cuando Salgado salió con ANCAP. Me parece que no, que un asesor del presidente tiene que respaldar al vicepresidente y no cuestionarlo. Me refiero a los dichos de Sendik sobre, sobre la deducción del precio de los combustibles del transporte urbano. Y bueno, a ver, en relación a Uber, dos cosas. Yo estoy en contra de Uber, he escrito sobre Uber, me parece que es el capitalismo salvaje y desregulado, pero también creo que todo lo que se arma alrededor de Uber trae una crítica al tema del funcionamiento del sistema de taxis en Montevideo. La pregunta pero era distinta. la pregunta sobre el periodo de gobierno anterior al de Daniel Martínez y las cosas que se hicieron, la frase y las afirmaciones sobre el periodo de Adán Olivera me parecen completamente improcedentes. No, pero la pregunta era otra. La pregunta es ¿cómo interpreta usted que Salgado se expida sobre un tema que hace a sus intereses comerciales? Porque dice Vázquez a voces, y le voy a leer textual, sobre Salgado, dice que en más de una oportunidad lo he consultado sobre temas vinculados al transporte. Este tema de Uber lo he conversado con él porque como vino para poder incidir en el transporte del taxímetro o remises, puede también esa aplicación incidir en el sistema colectivo de pasajeros, que lo tenemos regularizado. Supongamos que viene una aplicación que permite que cualquier persona compre un microbús para 20 personas y empieza a circular por 18 de julio de punta a punta. Salgado ha jugado ese rol, me ha apoyado mucho en la campaña electoral y es un excelente amigo. O sea que el presidente le consulta a Salgado sobre temas vinculados a sus intereses comerciales. Bueno, le pregunta a Salgado a un sobre asesor, temas... a un amigo que designa asesor y es presidente de CUTSA. Sobre temas vinculados al transporte, que es de lo que Salgado sabe. Que la pregunta es si me gusta o no me gusta. No, no me gusta. No, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo interpreto que el presidente Tabaré Vázquez tenga a Salgado como su asesor? Sí, en temas vinculados a intereses comerciales del mismo asesor. Bueno, si los intereses comerciales de su mismo asesor estuvieran en decisiones que tomará la presidencia, habría connivencia indebida de intereses. Eso creo que es lo que me está preguntando, ¿no? Sí. Y bueno, eso no puede existir en el Estado. ¿Usted cree que hay connivencia? No, entonces... no creo. Todavía no creo eso. Pero estos dichos... Pero son dichos, ¿no? Son dichos. Por ahora Uber no tiene nada... Del presidente. Bueno, pero por ahora Uber no tiene nada que ver con Salgado. El Estado está dando una batalla para mantener la regulación del transporte colectivo en un mundo que se desregulariza a pasos acelerados en todas las direcciones. Y bueno, y están las cortes, ¿no? Las cortes de los que deciden. Y bueno, allí en las cortes está Salgado. La actuación de ANCAP durante la presidencia de Sendik divide y tensiona a la interna del Frente Amplio entre la posición del Grupo de los Tres, MPP, Partido Comunista, Lista 711 del vicepresidente Sendik y el Frente Liber Seregni, el astorismo, digámoslo así. ¿Cómo se posiciona usted en este tema de la investigadora de ANCAP? Yo no quiero comprometer a toda Casa Grande con eso, pero mi posición es de respaldo a la gestión de ANCAP. Mi posición es de advertencia sobre la forma en que se va erosionando la legitimidad de ANCAP y por consiguiente de las empresas públicas con esta ojeriza sobre la gestión de ANCAP. Tenemos una comisión interparlamentaria, una comisión investigadora en el Parlamento desde hace 2 meses o 3, que está destinada a revelar ilícitos e irregularidades, que es para lo que son las comisiones investigadoras en el Parlamento. Por ahora lo que hay son declaraciones sobre si se gastaron $326.000 en una fiesta o en todo caso discusiones sobre mala gestión, no sobre irregularidades e ilícitos, pero van a salir las denuncias para el juzgado penal, ¿no? O sea, ya sabemos
lo que pasa con las comisiones investigadoras de la oposición. Es decir, es nada más que un pasaje para judicializar una arremetida contra ANCAP. ¿Y entonces por qué se votó esta comisión por parte del Frente Amplio? Y bueno, yo en su momento defendí que se votara porque me parecía que el Frente, bueno, llega un momento que tiene que decir, pongamos las cosas sobre la mesa, porque si no ¿Se arrepiente a la vista de los resultados que ha dado la comisión investigadora? No, creo que hubiera sido lo mismo con o sin investigadora, pero al contrario, me parece que lo que puede resultar de la comisión investigadora es que, bueno, ¿cuál es la discusión que se está teniendo, no? Si la fiesta de ANCAP, ¿cuál es la discusión de fondo? La discusión de fondo para la oposición es que las empresas públicas gastan mucho. Y bueno, y si ellos intentaron privatizar las empresas públicas, yo lo entiendo como oposición de fondo. Lo que no tolero mucho intelectualmente es que eso se haga sobre pretexto de defenderlas. Porque todas las acciones de la Comisión Investigadora de ANCAP, las denuncias penales, la maledicencia sobre una comisión investigadora que en realidad trabaja sobre otras cosas, pero lo que sale en la prensa no tiene nada que ver con la comisión investigadora, terminan erosionando la credibilidad de ANCAP ante la población. O sea que el resultado es espantoso. Es como las declaraciones de Almagro y la elección del 6 de diciembre. Juzguémoslo prácticamente. Los resultados son malos para ANCAP. ANCAP está cayendo en la consideración pública. Eso afecta la credibilidad de todas las empresas estatales. Entonces llega un momento que parece que solo la izquierda y los sindicatos públicos defienden las empresas estatales. La oposición no tiene ningún compromiso con ellas. Si uno lo plantea así, Bordaberry diría, no, nosotros estamos defendiendo a ANCAP. ¡Oh, qué defensa bárbara! Yo creo que no. Que el camino es malo para las empresas públicas, es malo para ANCAP. Pero bueno, vamos a pensar algo positivo. Todos sabemos muchísimo más de ANCAP de lo que sabíamos antes. Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, gracias por venir esta noche a Primera Vuelta. Gracias a ti.